Hablar de música y videojuegos es hacer referencia a todo un género propio que ha tenido una enorme evolución con el paso de los años, hasta convertirse en algo que ha conseguido romper fronteras y atraer a una enorme cantidad de usuarios. El videojuego ofrece una experiencia interactiva que permite al jugador manejar el destino del personaje, introducirse en su piel y guiarlo por el mundo. Sin embargo, esa es una de las distintas formas que puede adoptar, puesto que no siempre hay un personaje al que controlar o una historia que vivir. La música de videojuegos es activa y la composición debe ser pensada para que en un momento dado quede bien en varias situaciones y sea específica para muchas zonas concretas. En otros casos debe solucionar momentos como una persecución, un descubrimiento. ¿O acaso sería lo mismo un Silent Hill con música animada y alegre? ¿Qué pasaría si Final Fantasy no tuviera música? ¿Jugarías Guitar Hero de la misma forma con audio de 8 bits? Hoy en día, su atractivo ha superado barreras y prejuicios, y ha conseguido una gran base de fans que no dudan en escuchar la música de sus juegos favoritos en sus ratos de ocio, o incluso para realizar diversas actividades diarias, ya sea trabajar, estudiar o hacer deporte. Desde principios del siglo XX, la música en los videojuegos es considerada como un género musical, principalmente porque es una música programada, a diferencia de música grabada en estudio o interpretada en directo. Durante bastante tiempo ha sido complicado señalar cuál fue el primer videojuego, principalmente debido a las múltiples definiciones que se han establecido, pero se puede considerar como primer videojuego el Nathan Crosses, desarrollado por Alexander S. Douglas en 1952, que simula un juego de ceros y cruces. En 1958 se creó Tennis for Two, un videojuego creado por William Higginbotham. Funcionaba mediante una computadora analógica conectada a un osciloscópico, a modo de monitor, pero su sonido era muy pobre, producido por un propio hardware de la máquina. El juego es una simulación de tenis de mesa. En sus comienzos, cuando los videojuegos empezaron a surgir como forma de entretenimiento, la música en ese entonces se almacenaba en medios físicos, como los cassettes y los discos de vinilo. Estos artefactos eran caros y muy frágiles de romperse, bajo un uso constante, haciéndolos poco adecuados para los arcades. Existe una excepción en el caso del juego Journey de Midway, en el cual podías escuchar la música de la banda con la ayuda de una casetera. Joystick up to turn on. We have that boom, then we have this. Through the technicality of the cassette player. Pretty good, huh? And then of course your volume is here. No, it's not highway. No, but it was the neatest thing on earth. Lo más factible y económico era pensar en generar la música de forma digital, usando un microprocesador específico para producir ondas analógicas, convirtiendo códigos digitales a impulsos eléctricos enviados a un altavoz. Este sonido permitió que los juegos arcade de los años 1970 tuvieran música, pero solía ser monofónica, cíclica o usada solo entre fases o al comienzo de la partida, por varias limitaciones. Tal es el caso de Pong, un simulador de tenis de mesa. Tuvo bastante éxito comercial e incorporaba solo 3 sonidos distintos, uno para cuando se golpea la pelota, otro para cuando la pelota golpea la pared y un último para cuando uno de los jugadores fallaba. La música debía ser transcripta a código por un programador, teniendo este conocimiento musical o no. Para ese entonces, la música se creaba a través de un simple generador de tonos, simulando los instrumentos para las melodías y usando un canal de ruido para simular sonidos de percusión. En 1980, a medida que los microprocesadores mejoraban y su precio era menor, llegó una nueva generación al mercado, las consolas domésticas. En un principio, los sistemas basados en el Motorola 68000 y los chips domésticos también tuvieron una mejora parecida a sus capacidades sonoras, empezando por la consola ColecoVision en 1982, capaz de utilizar 4 canales simultáneos. Poco después, la llegada de Famicom en 1983, conocida mundialmente como NES, trajo un avance porque contaba con un total de 6 canales. En 1982 llegó la computadora personal Commodore 64, la cual incluía un microprocesador capaz de producir primitivos efectos de filtrado y diferentes tipos de formas de onda. Su precio bajo y su capacidad para poder utilizar un televisor común como monitor la convirtieron en una alternativa popular a otras computadoras del mercado.
La música de las consolas domésticas solía compartir los canales disponibles con otros efectos de sonido. Por ejemplo, si se disparaba el láser de la nave espacial, había que detener la música que se tocaba en el canal a usar para producir en él el efecto sonoro correspondiente. En la segunda parte del año 1980, la creación de la música estuvo más de la mano de especialistas y gracias a ellos surgieron grandes obras que nos acompañarán por siempre. ¿Conoces alguna de estas? En los finales comerciales de la consola NES, algunos cartuchos incluían microprocesador que generaba tonos adicionales, ampliando así el número de canales. Esto demostraba una mayor atención hacia el sonido y la música de videojuegos en detrimento del coste de fabricación del cartucho. La computadora Commodore Amiga de 1985 presentaba un chip de sonido inicialmente de 4 convertidores, digital analógico de 8 bits. La síntesis FM producía sonidos más o menos similares a un pitido, pero estos 4 convertidores permitieron reproducir pequeñas muestras pregrabadas de sonidos residentes en memoria a través del chip de sonido, de tal forma que el desarrollador podía tomar una muestra del instrumento real o sonido que quisiera con una calidad y fidelidad significativamente mayor de lo que había sido posible anteriormente. Antes de continuar, debemos aclarar qué son los bits. Son la capacidad que tiene un receptor digital para reconocer y transformar las ondas analógicas que producen los instrumentos musicales en información digital. A mayor cantidad de bits, los archivos de audio contendrán mayor cantidad de información. La música de 8 bits, al tener una capacidad de información más reducida, daba como resultado una calidad escasa. Ahora sí, prosigamos. Con la aparición de las muestras, surgió un nuevo problema, y era que cada una requería mucha más cantidad de memoria, tanto las de estado sólido como las magnéticas. Pero, por otro lado, la música generada a partir de sonidos secuenciados no exigía más que unas pocas líneas de código relativamente simple y la utilización de menos memoria. El enfoque muestreo y chip pasó a la cuarta generación, mejor conocida como la época de los 16 bits, con la llegada de la Sega Mega Drive en 1988. La Mega Drive contaba con gráficos avanzados respecto a la NES y síntesis de sonido mejorada, pero mantenía en buena medida el mismo acercamiento al diseño del sistema sonoro. Esta consola disponía de 10 canales de tonos en total, con uno para muestras PCM en estéreo frente a los 6 canales en mono de la NES. La evolución de los 8 a los 16 bits abrió las puertas a una mayor capacidad de almacenamiento y de procesamiento, lo que también benefició al apartado sonoro. Se obtienen más canales, más formas de onda y mejor muestreo, donde se obtenían sonidos reales, así como mayor definición y nitidez. A medida que el coste de la memoria magnética en forma de disquete caía, la evolución de la música en videojuegos en la Amiga y su desarrollo en general se movía en cierta forma hacia el muestreo. Costó algunos años que los diseñadores de videojuegos para la Amiga aprendieran a aprovechar completamente los efectos sonoros digitalizados en la música. Además, por esta época la música de videojuegos ya había empezado a adquirir su propia identidad, por lo que muchos compositores trataban intencionadamente de escribir música que sonara como la habían oído en el Commodore 64, lo que daría origen al género chiptune, que es música escrita en formatos de sonido, donde todos los sonidos son sintetizados en tiempo real por el chip de sonido de una videoconsola. El potencial de la música chiptune destaca por los sonidos precisos que ningún humano es capaz de ejecutar, arpegios a toda velocidad o retardos calculados milimétricamente. La continua evolución trajo a las consolas de videojuegos domésticas, especialmente con el lanzamiento de la SNES Super Nintendo Entertainment System en 1991, un sistema que incorporaba un microprocesador dedicado de Sony para la generación de sonido y para efectos DSP.
Es un sistema basado en un procesador o microprocesador que posee un conjunto de instrucciones, un hardware y un software, optimizados para aplicaciones que requieran operaciones numéricas a muy alta velocidad. Disponía de 8 canales de sonido muestreado con una resolución de hasta 16 bits. Esto permitió la experimentación de la acústica aplicada a videojuegos. Por ejemplo, el único inconveniente real a esta potente configuración era el costoso uso de la memoria de estado sólido. Otras consolas como la Sega Mega CD trajeron un innovador sistema que era una ampliación de la consola original que mejoraba su velocidad, así como sus capacidades gráficas y de sonido, que la convertía en una plataforma multimedia siendo capaz de reproducir música o hacer karaoke. Almacenar los datos del juego en los CD-ROM significó que los títulos de Mega CD pudieran tener 150 veces más datos que sus antecesores basados en cartuchos. En 1994, la PlayStation contaba con unidad de CD-ROM y con 24 canales de 16 bits. También incorporó la reverberación por efectos hardware. En 1996, la Nintendo 64, usando cartuchos de estado sólido, contaba con un sistema de sonido integrado y estable que era potencialmente capaz de hasta 100 canales, pero debido al costo de la memoria de estado sólido, los juegos de la Nintendo 64 solían tener un audio de menor calidad. Las consolas domésticas de quinta generación también desarrollaron formatos y contenedores especializados para la reproducción de audio comprimido. Los juegos aprovecharían esta capacidad a veces con resultados muy bien logrados. Tal es el caso de Castlevania Symphony of the Night. Algunos juegos siguieron usando pistas CD audio para sus bandas sonoras, e incluso podían ser escuchadas en reproductores de CD del momento. Esta libertad ofreció a los músicos enfocar su talento en la creación de grandes obras para videojuegos. La llegada de la séptima generación trajo a la Xbox 360 y la PlayStation 3, que cuentan con hasta 256 canales simultáneos a 16 bits, incorporando Dolby Digital, pero a pesar de esta potencia y flexibilidad, ninguna de estas características ha supuesto un cambio importante en la música de videojuegos de la última generación de consolas domésticas. Hoy en día, el desarrollo de un producto de alto presupuesto conlleva años de trabajo. Durante el proceso, la obra cambia, se añaden nuevas escenas, cambian personajes, se modifican sus gráficos e introducen situaciones y mecánicas nuevas. La música que acompaña a dicho producto no se mantiene al margen, porque se graba de forma escalonada según las necesidades del proyecto. Para el compositor supone todo un reto porque es imprescindible tener en mente qué pistas se pueden separar, qué usos puede tener cada una de ellas, si pueden empezar a sonar o dejar de sonar en cualquier momento o solo en secciones determinadas. Y si eso no fuera poco, se debe tener un diseño previo a las pistas y una labor de programación extra para que quede perfectamente en armonía con el videojuego. Cada proyecto responde a necesidades concretas y se desarrolla con más o menos personas, con más o menos presupuesto, con más años o menos. Pero al fin y al cabo los gráficos, la música, los efectos, el silencio, todo forma parte del mundo del videojuego, haciendo de este una obra única. Déjame saber en los comentarios cuál es tu videojuego favorito con su respectiva banda sonora. Sin más, espero el video te haya gustado. Soy Diego San y nos vemos la próxima.